de, de la primera pregunta, ¿cuál es la relación entre sociedad, derecho y conflicto? Nosotros tenemos que saber que el hombre vive en sociedad, la cual es regulada por el derecho, entendiéndose al derecho como el conjunto de normas que hacen posible la convivencia y resultan indispensables para su regulación. Los hombres en sociedad tienen conflictos de intereses en virtud a los bienes de la vida que no alcanzan y o que van apareciendo día a día, surgiendo pretensiones en algunos casos que pueden ser aceptadas por otros, generando una controversia. El derecho se encuentra entonces frente a conflictos que deben ser solucionados, pues su finalidad reguladora es así que el objetivo del derecho es imponer normas para que finalmente se cumplan y haya una convivencia entre la sociedad. La solución de conflictos puede ser ejercida tanto en el ámbito privado como en el público, a través de la autonomía privada o a través de la intervención del Estado. Acerca de la segunda pregunta, la conciliación y la transacción, ¿a qué tipo de solución de conflictos pertenecen? La conciliación y la transacción son medios alternativos que tienen su núcleo en una negociación directa entre las partes. La conciliación, esa negociación directa, es asistida por un tercero facilitador, que en este caso sería el conciliador. Y en la transacción existe la negociación pura. Entonces tenemos la negociación pura versus negociación asistida, pero finalmente la negociación es del tipo integrativa. Podríamos mencionar que es del tipo integrativa. La tercera pregunta, ¿qué es el proceso y en qué consiste la relación jurídica procesal? En todo proceso, cuando el juez declara saneado el proceso, la consecuencia es la validez de la relación jurídico-procesal. Es decir, estamos hablando de un proceso válido, entendiéndose al proceso como un instrumento de tutela del derecho, que sirve para que la sociedad sea cada vez mejor. La relación jurídica procesal es el vínculo de carácter público, autónomo y complejo, que se establece entre los sujetos que someten a una autoridad jurisdiccional del Estado el conocimiento de un litigio que principiará con una demanda, se integrará con la contestación a esta y subsistirá mientras no se dicte una sentencia. Finalmente, la pregunta número 4, ¿cuál es la importancia tutela jurisdiccional efectiva? El derecho de la tutela jurisdiccional efectiva es aquel por el cual toda persona, ya sea nacional o extranjera, como integrante de una sociedad puede acceder a los órganos jurisdiccionales para el ejercicio o defensa de sus derechos fundamentales o intereses, con sujeción a que sea atendida a través de un proceso que le ofrezca las garantías mínimas para un debido proceso. Soy Salazar y soy integrante del grupo número 5. Bueno, a mí me toca hablar sobre la retroactividad y la ultraactividad. Bueno, la retroactividad, podemos decir de esto que es la aplicación de nuevas normas a actos jurídicos, hechos pasados o previos a la ley. Es una excepción a la regla general cuando la nueva ley es favorable al reo en materia penal. Esto está estipulado en el artículo 103 de la Constitución Política del Perú. La ultraactividad, bueno, esta ley opera cuando la ley es más gravosa para el procesado, debiéndose aplicarse la derogada por ser más benigna. Podemos decir entonces que ambas son fenómenos simétricos, aunque de sentido contrario a la medida en que se refieren en la aplicación de una nueva ley, para regular situaciones de hecho y que han tenido ocurrencia por fuera del ámbito temporal de su vigencia. La otra pregunta que me toca es ¿por qué se dice que el derecho de acción es abstracto? Bueno, en esto le podemos decir que un derecho es abstracto dado que solo pone en funcionamiento el aparato jurisdiccional mediante el proceso de acción. Eso lo tienen todas las personas por el solo hecho de serlas, tengan o no tengan
una sentencia favorable. La siguiente pregunta era, ¿cuál es la diferencia entre interés y legitimidad para obrar? Bueno, la legitimidad para obrar, podemos decir que se entiende más bien como presupuesto para poder plantear una pretensión en un proceso de forma tal que si la pretensión es planteada por una persona legitimada, el juez puede pronunciarse válidamente sobre el conflicto o interés que le ha sido propuesto. Un ejemplo, podríamos decir, de vecinos, por ejemplo, ¿no? De supuestos actos de brujería cometidos por uno de ellos, no confiere derecho a un proceso judicial. Tampoco lo tienen las pretensiones que hayan merecido atención de la justicia, que han sido resueltas en un determinado sentido y que aún no tienen posibilidad de ser planteadas como conflictos actuales porque falta el vencimiento de un plazo, o sean considerados en una condición estipulada por las partes. Nadie puede sustituir el interés ajeno, salvo la propia ley, admitida una legitimidad amplia, como por ejemplo en el caso del habeas corpus, en que se reconoce a cualquier ciudadano legitimidad para pedir tutela a favor de quien se ve privado ilegítimamente de su libertad. La solidaridad nos puede impeler a pretender auxilio procesal para alguien que se encuentra en una situación de conflicto, pero esa solidaridad debe ser determinadamente canalizada. Muy buenas tardes, profesor, compañeros. Mi nombre es Henry Paul Alarcón Efos. Voy a ser un poco breve con mis respuestas por el tiempo. La pregunta número 8 dice, ¿cuál es la relación entre acción, demanda y pretensión? Cabe aclarar que el derecho procesal es una disciplina bien precisa y concisa al momento de conceptualizar. En ese sentido, voy a dar un concepto breve de lo que es acción, pretensión y demanda. ¿Qué es la acción? La acción viene a ser el poder jurídico, la facultad que tiene todo sujeto de derecho, toda persona natural o jurídica, para llegar a órganos jurisdiccionales y poder reclamar una pretensión o varias pretensiones. ¿Qué es la pretensión entonces? Como podemos ver, la palabra pretensión viene de pretender, buscar, requerir algo. Teóricamente hablando, podemos decir que la pretensión es el objeto del proceso. Es la medida o el mecanismo con el que se inicia, se desenvuelve y se extingue el proceso judicial. En ese sentido, cabe responder la pregunta, ¿cuál es la relación de estas tres figuras jurídicas dentro del derecho procesal? Pues la relación que tienen es que estas tres tienen una conectividad, son inseparables. No podríamos hablar de demanda sin pretensión, de demanda sin acción, porque sabemos que en la demanda se hace efectiva el derecho de acción. Se hace efectiva la tutela jurisdiccional efectiva, que es dada por el Estado, que es un derecho, ¿no? Sabemos que la acción es un derecho subjetivo, abstracto, expectativo, está ahí, solamente es cuestión de activarlo mediante la demanda, ¿no? Entonces, esa es la relación, básicamente, la cohesión que existe entre estas tres figuras. La siguiente pregunta nos dice, ¿cuál es la función y la importancia de las excepciones procesales? Para hablar de excepciones procesales tenemos que ubicarnos dentro del proceso judicial ordinario. En este caso, existe la contradicción y el derecho de defensa. Dentro del derecho de defensa podemos observar tres figuras: defensa de fondo, defensa previa y defensa de forma o excepciones. Esta última es la que nos interesa y la vamos a profundizar un poquito más. Sabemos que en el artículo 446 del Código Procesal Civil describe 13 excepciones procesales. Dentro de ellas podemos encontrar la incompetencia, incapacidad del demandante, cosa juzgada, etcétera, que vamos a ejemplificar más adelante.
Bien, para terminar, la última pregunta nos exige elija 4 excepciones y mediante un ejemplo explique cada una de ellas. Como anteriormente expliqué, esta figura está descrita en nuestro Código Procesal Civil en el artículo 446, pero 4 han sido las que me han llamado la atención. La primera es incompetencia, como su propio nombre lo dice, ¿no? En este caso se refiere a la aptitud del juez. Vamos a poner un ejemplo. Tenemos a una pareja, Juan y María. Juan y María se separan. Juan vive en Trujillo, María vive en Arequipa. Pero Juan viaja constantemente, está entre Lima y Trujillo, pero su residencia, su domicilio lo tiene en Trujillo. Entonces, María decide interponer una demanda en la ciudad de Lima, sabiendo que su domicilio de Juan es Trujillo. En esos casos podríamos ver una incompetencia con respecto a la aptitud del juez, ¿no? En esos casos fácilmente Juan no podría contestar la demanda o fácilmente podría aplicar una de las excepciones procesales y neutralizar o en casos extremos archivar el caso. Seguidamente vamos a ver la excepción procesal de oscuridad o ambigüedad en el modo de proponer la demanda. Es curiosamente esta excepción procesal que es un poco antigua, ya estaba tipificado en el Código de 1852, pero es de suma importancia. ¿Por qué? Porque dentro de nuestro ordenamiento jurídico se presentan bastantes casos. Vamos a poner un ejemplo. Mi hermano y yo estamos alquilando un departamento. Dentro del contrato de arrendatario, el arrendatario celebró un contrato con mi hermano. Yo no figuro en el contrato. Entonces, por la situación difícil, no podemos pagar unos cuantos meses, entonces el arrendatario interpone demanda a mi persona. En esos casos, podríamos ver que hay una ambigüedad, una oscuridad, porque yo no figuro en el contrato, figura mi hermano explícitamente. Y entonces esta figura se caracteriza porque va a responder a ciertas preguntas como, por ejemplo, ¿quién demanda? ¿A quién se demanda? ¿Por qué se demanda? ¿No? Cosa juzgada. Cosa juzgada, como su propio nombre lo dice, esta figura es ampliamente utilizada en derecho penal, pero también su nacimiento fue en el derecho civil, básicamente. Y según el Código Procesal Civil, en el artículo 2104 nos dice que las sentencias extranjeras tienen tal cual fuerza sentencias nacionales. En esos casos estaríamos ante una figura de cosa juzgada, ¿no? Y finalmente vamos a hablar de conclusión del proceso por conciliación o transacción. Fácilmente o claramente nos indica acá el propio título, conclusión del proceso por conciliación o transacción. Ejemplificando, podríamos decir que tenemos a una pareja, a Rosa y Pablo, tienen un hijo y se separan, ¿no? Por falta de cariño, falta de intereses, pero después de separarse deciden conciliar. Entonces en la conciliación concuerdan que Pablo va a dar 800 soles mensuales para la manutención de su hijo, pero después de 19 años, después de haber conciliado, a Rosa se le da por interponer una demanda después de haber conciliado. Entonces fácilmente acá Pablo podría valerse, ¿no?, de esta excepción procesal de conclusión del proceso por conciliación. Es de suma importancia, para finalizar, es de suma importancia conocer, tener claro estas figuras jurídicas dentro del derecho procesal, porque más adelante nosotros vamos a tener estos casos. Sí o sí vamos a tener estos casos, y estos conceptos son los que nos van a ayudar a resolver los casos futuros. Bueno, eso es todo de mi parte. Muchas gracias.